Saludos a todos, mi nombre es Javier Rivas, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y hoy vengo a exponerle unos puntos muy importantes en cuanto a lo que son fundamentos teóricos para la introducción de circuitos eléctricos. Elementos de circuitos. Llamamos elementos eléctricos a todos los dispositivos eléctricos que interactúan en el circuito. Por ejemplo, un interruptor, un conmutador, una bombilla, un motor, cable, una celda fotoeléctrica, etcétera, etcétera. Partes de un circuito eléctrico. Entre las partes de un circuito eléctrico tenemos el generador. Llamamos generador eléctrico a todo dispositivo que es capaz de generar y mantener una diferencia de potencial, tensión entre dos puntos. Entre los tipos de generadores eléctricos tenemos el generador de corriente alterna y el generador de corriente continua. Cables conectores. El transporte de la corriente eléctrica normalmente se realiza a través de cables. Estos tipos de cables los podemos conseguir de diferentes calibres, diferentes secciones, siempre considerando para lo que lo necesitemos, para la función que vayamos a desarrollar con el conductor. Receptores o dispositivos eléctricos son los encargados de transformar la energía eléctrica en cualquier otra energía para la que ha sido diseñada el receptor. La clasificación de los circuitos eléctricos. Entre la clasificación de circuitos eléctricos tenemos circuitos eléctricos de corriente continua y circuitos eléctricos de corriente alterna. En los circuitos eléctricos de corriente continua son aquellos en el que la corriente circula en un solo sentido a lo largo de un conductor con un valor constante. Y en los circuitos eléctricos de corriente alterna son aquellos en el que la corriente que circula a través del conductor cambia en sentido de circulación de forma periódica, con un valor variable en el tiempo. La corriente eléctrica la podemos definir como el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. Entre los tipos de corriente eléctrica tenemos corriente continua y corriente alterna. En la corriente continua es cuando el movimiento de carga es constante en magnitud y sentido a lo largo del tiempo. Esto se denota por las siglas CC o CD. En la corriente alterna es cuando el movimiento de cargas varía en magnitud y sentido a lo largo del tiempo y se denota con las siglas CA o CC. Hay una pequeña diferencia en los sentidos de dirección de cómo se mueven estas corrientes. Cuando hablamos de la corriente continua, ella se mueve en un sentido de dirección constante, una línea constante. En cuanto a la corriente alterna, se diferencia porque su condición de desplazamiento es en un sentido de una onda senoidal que va desde un punto positivo al punto negativo. Es una corriente que va cambiando en el tiempo, es cambiante. Aquí hablamos de los cortocircuitos. Es un circuito en el cual se efectúa una conexión directa, sin resistencia, sin inductancia ni capacitancia apreciable. Su resistencia tiende a cero. También podemos concluir de que en los circuitos o el cortocircuito como tal, cuando él se efectúa,
en su momento el voltaje tiende a cero y la corriente va a infinito. Esto quiere decir que cuando la corriente va a infinito, llega a grandes magnitudes por instantes de tiempo. Y en esos instantes de tiempo, esas grandes magnitudes de corriente causan daños en dispositivos eléctricos, bobinas, motores o aparatos receptores eléctricos, etcétera, etcétera. Llegamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm es un comportamiento que fue estudiado por el filósofo George Simon Ohm, donde establece que esta ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de la corriente que la atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. Para fin, esta ley de Ohm la consideramos cuando queremos conseguir alguna variable, bien sea en magnitudes en un circuito, bien sea intensidad, bien sea voltaje, bien sea resistencia. Consideramos una importante fórmula que se desglosa con las siglas de I igual a V entre R, intensidad igual a voltaje entre la resistencia. También cuando vamos a conseguir la variable voltaje, ahí hacemos el despeje de la fórmula como tal y conseguimos voltaje. Si queremos obtener resistencia, hacemos el despeje de la fórmula como tal y obtenemos la resistencia. Entre estas condiciones de la ley de Ohm, cuando hablamos de I, que I representa la intensidad de amperaje, esta condición la representamos con la letra A de amperios. En cuanto a la B, que diferencia el potencial en voltios, esa diferencia de potencial la derivamos o la denominamos con la letra B de voltio. Y en la resistencia es la que se opone al paso de la corriente en la sección de un material conductor o bien sea un cable conductor. Esa resistencia la podemos obtener en mediciones de ohmios y es representativo con la letra griega omega. Entre estas condiciones y estas explicativas podemos tener acá un instrumento de medición llamado pinza amperimétrica. Este instrumento tiene la función de medir voltaje alterno, voltaje directo o continuo, amperaje DC, amperaje en corriente alterna AC, continuidad, ohmio, esta pinza amperimétrica tiene la función de que cuando giramos esta perilla vamos haciendo cambiante la función que queremos utilizar, bien sea voltaje, corriente alterna, corriente continua, amperaje. También cuando hablamos de amperaje de corriente alterna tenemos la función por acá, seleccionada la función, y por acá en la transversal del cable para medir amperaje. Por acá tenemos
una pantalla en digital donde nos da las condiciones digitales de los valores que estamos midiendo según la función. Por acá tenemos dos conectores que son donde se conectan estos cables acá, que es un cable con punta de color negro y el otro de color rojo. Estos cables se conectan acá en sus posiciones y esas puntas se llevan a los extremos de lo que vamos a medir en paralelo, bien sea voltaje, bien sea continuidad, y tenemos los valores de la medición. Por acá tenemos unas teclas también que cumplen cierto funcionamiento, que también las acondicionamos según la función de lo que vayamos a usar. Por acá tenemos otro pequeño aparato o otro pequeño instrumento de medición, que es un multímetro. Este aparato también tiene la capacidad de medir ciertas funciones: voltaje alterno, voltaje continuo, amperaje, tiene para medir en milivoltios, ohmiaje, resistencia. Por acá también tiene donde se conectan los cables, un cable rojo, un cable negro, y en el momento práctico de la medición se llevan a los extremos de donde vamos a medir en paralelo y se obtienen las mediciones, bien sea continuidad, bien sea voltaje alterno, voltaje continuo, según el modo de la función. Entre las cualidades de cosas que hemos expuesto acá, también quiero darle como que un preámbulo en el contexto de todo lo que hemos hablado, considerando de que es de gran relevancia, de gran importancia para todos los que somos estudiantes de ingeniería eléctrica, para los que son ingenieros eléctricos y para el resto de la vida cotidiana, ya que sabemos que a nivel de la vida cotidiana, en cualquier método, en cualquier procedimiento, en cualquier proceso donde queremos obtener algo, está presente la energía eléctrica, bien sea para mover un generador de corriente, para generar el funcionamiento de una máquina, para mantener el proceso productivo de una maquinaria. En todo fin está la energía eléctrica. Y teniendo estos comportamientos introductivos presentes, son de gran importancia para cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Sin más nada que decirle, me queda darle las gracias por este preámbulo. Espero sea de gran aporte para todos ustedes y que lo sepan aprovechar, que agarren como que más aporte en cuanto a lo que son las condiciones de instructivos eléctricos, funcionamientos eléctricos, y bueno, lo que va a ser el funcionamiento como tal y cómo podamos medir un aparato, cómo podamos desarrollar su funcionamiento práctico de los instrumentos de medición, que son grandes, son cosas que en gran parte nos van a ayudar mucho. Sin más nada que decirles, espero que nos veamos pronto. Por acá les voy a seguir dando nuevos videos, nuevas explicaciones. Entonces, gusto en que me hayan escuchado. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo. Hasta luego.